Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y además vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, Paz y la Reconciliación Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Eduardo. Creo que vienes en un momento bien interesante, ¿no? Y bien particular porque recién apenas se ha anunciado que es posible o es probable que de nuevo se reanuden conversaciones, ¿verdad?, en México. Esto a propósito de lo que fue una visita de una delegación de alto nivel del gobierno de Biden, quien se reunió el pasado sábado con Nicolás Maduro y otros representantes del gobierno. Entonces digo, importante porque se está hablando de la posibilidad de nuevamente conversar, incluso se abre un espacio para la participación tal vez de otros factores, también de la oposición venezolana. Así que bienvenido, gracias, y me gustaría tus comentarios en este sentido. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Feliz día para todos. Es urgente, conveniente, necesario, indispensable continuar el proceso de diálogo. Y tal como lo hemos señalado, incluso contigo, aquí en tu programa, el diálogo que viene por delante tiene que ser inclusivo, tiene que incluir no solamente a distintos sectores de la oposición, porque no hay una sola oposición, sino también a otros sectores de la vida nacional, empresarios, emprendedores, trabajadores, iglesias, medios de comunicación social, sus representantes tienen que ser incorporados de tal manera que todo aquel que le duele el país pueda ser parte de ese proceso de reconstrucción nacional, de reinstitucionalización de Venezuela. Ahora, en ese sentido se abre ese espacio, ¿no? Por lo pronto es formal, disposición que demuestra Nicolás Maduro, expresado en forma pública. Sin embargo, de repente surgió, pues a mediados de la semana, un comentario del primer vicepresidente del partido del gobierno diciendo que cuáles conversaciones y cuál diálogo en México. Eso generó duda y confusión. ¿Qué pasaría? Maduro formaliza y por otra parte un importante líder del partido dice que no hay nada definido. Ayer los jefes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria por la oposición en la Asamblea Nacional incluso hicieron público un comunicado en el cual comparten la posición de reanudar con la mayor prontitud el diálogo y entonces solicitan que la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación se reúna de urgencia. Entonces, en la tarde de hoy, insisto, podremos anunciar al país cuáles son los siguientes pasos, porque ya se avanzará con una reunión formal de la comisión, si bien permanentemente estamos trabajando, estamos teniendo contacto y estamos con temas distintos, sí, trabajando con otros sectores de la vida nacional. Pero a su vez, fíjate una cosa, Luis Eduardo, también la oposición que ha participado en las conversaciones anteriores en México y en otros lugares emite un comunicado hablando también del tema energético en el contexto de lo que fue la reunión con los representantes de Biden, y hablaba que cualquier acuerdo en materia energética, por ejemplo, a la par de saludar también la liberación de 2 ciudadanos estadounidenses, todo tendría que afincarse en una transición a la democracia. ¿Cómo evalúan ustedes ese comunicado de este sector de la oposición que ha participado en las negociaciones o conversaciones en México? Yo me iría, para analizarlo correctamente, a 3 semanas atrás, cuando se produjo un comunicado de Estados Unidos, Canadá y otros 19 países en lo que se autodenominaron como Comisión de Alto Nivel. En ese comunicado relacionado a Venezuela se señala claramente que es necesario garantizar elecciones creíbles, transparentes en el país en el 2024. Distintos factores políticos de Venezuela, incluidos aquellos que en anteriores elecciones no han participado, han dicho una y otra vez que el objetivo fundamental tiene que ser prepararnos para unas elecciones que están previstas en la Constitución, que están previstas en el calendario electoral, que corresponde realizarse en el 2004, que está ya, que está pronto, de tal manera que se corresponde ese planteamiento a lo que hemos venido haciendo todos. Necesitamos una salida democrática, electoral, en paz, y la propia Constitución ofrece esa salida. En diciembre del año pasado, todos los factores que hacen vida, o casi todos, política en Venezuela, decidimos participar en las elecciones regionales y se demostró que aún en las peores circunstancias es posible sacar muchos votos e incluso ganar plaza. Hay más de 100 alcaldes que son militantes de partidos de oposición y eso fue posible por una serie de factores, entre ellos en aquellos municipios donde fue una lista de candidatos comunes que se produjeran resultados favorables. Ahora fíjate, eso que tú citas, Luis Eduardo, ese reacomodo de estos factores internacionales es interesante.
porque reconocen por primera vez que no son elecciones de inmediato o lo más pronto posible, ya fijan una fecha, aceptan la fecha del 2024 para la realización de ese proceso electoral presidencial. Es así, y esa es la realidad que hemos venido 2024. manejando. 2024, pero reitero, ese comunicado de los países que han venido involucrándose en los problemas políticos de Venezuela es bien claro, y yo creo, de acuerdo a conversaciones informales que se han sostenido con distintos líderes políticos opositores, que todos entendemos que para que la salida sea en paz, para que sea aprovechando las vías electorales, no hay otra alternativa que apegarnos a lo que establece la Constitución. Sí, pero fíjate, hasta ahora, por lo menos no sé si tú tienes una información adicional, el partido que en forma más clara ha dicho, hablando del 2024 y hablando de prepararse para las elecciones, en esa cita ha sido Primero Justicia. El resto de las organizaciones políticas del llamado G4 no sé si lo habrá dicho claramente. No el lo partido de Guaidó, líder opositor, Voluntad Popular, no creo que lo haya definido de una manera muy explícita. No lo dicen claramente, pero en el caso de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, electo gobernador en las elecciones regionales y que ha sido un factor importante. Él está dentro de esa línea. Está dentro de esa línea, y en los otros factores vinculados también al denominado G4 hay informalmente pronunciamientos y posiciones bien claras. En cuanto aquí no hay condiciones para precipitar un atajo, que no hay absolutamente ninguna posibilidad de llegar a eso, y que por lo tanto tenemos que prepararnos con suficiente anticipación, que además es lo conveniente, para derrotar al gobierno electoralmente en el 2024. Gobierno que es derrotable, gobierno que debe ser reemplazado. Requerimos un país distinto, y para eso es indispensable un modelo de gestión diferente al que ahora se adelanta. Claro, que puede interpretarse de lo que señala Luis Eduardo, que a lo mejor el partido más desacertado en el análisis de la situación es el de Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López, o allí dentro también se está registrando un movimiento y una digamos, discusión sobre lo que debe hacerse. Allí adentro también la hay, y no solamente bueno, de hecho, se fueron un montón de dirigentes recientemente. 200 dirigentes, pero además de eso, el resultado electoral de diciembre en Barinas, si se hubiese reconocido hoy, Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, fuera el gobernador en ejercicio, y tendría que ir a Flor, y tendría que sentarse con el presidente de la República, y tendría que aceptar la realidad que es el status quo actual. De tal manera que yo no tengo ninguna duda que más temprano que tarde todos los venezolanos nos alinearemos por la posición de que vamos a salir de este gobierno, vamos a derrotar este gobierno, vamos a cambiar este gobierno por la vía electoral. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Eduardo. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Ahora, de seguir avanzando el proceso del que estamos conversando, por cierto, el del diálogo de México y el optar como 2024 como alternativa para una competencia electoral, ¿qué pudiera ocurrir con diversas organizaciones disidentes de esa estrategia? Terminarían por incorporarse, no tienen otra alternativa, porque mantener una posición absolutamente irreal no tiene sentido en personas que tienen suficiente racionalidad. De tal manera que yo les invito a todos y a todas, absolutamente a todos y a todas los dirigentes de la oposición democrática de Venezuela, que hagamos una sola causa común, que es el mejor futuro de Venezuela. La mejor manera, la única manera incluso de garantizarlo, es que podamos marchar juntos. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir con esto que se ha dado a llamar el interinato, que muchos califican que es solamente una ficción? ¿Qué puede pasar con eso? El gobierno de Estados Unidos, un poco para mantenerse dentro de su línea anterior, ha dicho que reconoce a Guaidó como opositor, líder opositor, etcétera, y tal y cual, y que incluso les comunicaron a ellos, los de la oposición o ese sector de la oposición, que se iban a reunir con Maduro, en fin. Pero hay mucha confusión todavía en ese sentido. Cuando Franco entró en Madrid, hace muchos años atrás, y terminó la Guerra Civil Española, un grupo de líderes del hasta entonces oficialismo español cruzó la frontera francesa y constituyó el gobierno republicano en el exilio. El gobierno republicano en el exilio existió primero en Francia y después en México. Persistió mientras le duró el dinero. Cuando se le acabó el dinero,
el gobierno republicano del exilio se extinguió sencillamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el interinato, que es una ficción, pero que es una ficción que hasta ahora dispone de recursos. Yo me quedé asombrado la semana pasada cuando en plena sesión de la Asamblea Nacional, la que funciona en el Palacio Federal, la que eligieron los venezolanos, se estaba realizando una sesión paralela virtual de los parlamentarios, de algunos parlamentarios electos en el 2015, y allí en esa sesión virtual se aprobaron 50 millones de dólares y algo más para gastos del Fondo de Liberación de Venezuela. Y eso es público y notorio porque lo aprobaron y lo transmitieron por internet. De tal manera que en la medida que los países son menos los que los respaldan, ahora no son 60, ahora son 19, es el último pronunciamiento, en la medida que dejen de disponer fondos, esa ficción se extinguirá por completo porque no es sostenible. Yo, por casualidad, pasé la semana pasada frente a la Unión Europea porque estaba en las Mercedes poniendo gasolina y vi una manifestación que se había convocado para ese día en respaldo a Ucrania y ahí no había 100 espectadores, 100 personas y cada día las capacidades de movilizar es menor, de tal manera que el gobierno interino, que reitero es una ficción, va aceleradamente a hacer su desaparición. Ahora, si por ejemplo Estados Unidos, del cual al parecer dependen mucho económicamente y de decisiones del Departamento de Estado, le cierra el grifo, ¿qué pasa con ellos? Bueno, tienen una burocracia, al parecer, según se ha dicho públicamente, lo manifestó Julio Borges, de 1.600 personas. Es poca la cifra que señaló Borges, mucho más de acuerdo a la información que tenemos. El senador Bob Meléndez, si no me equivoco, ayer declaró algo como que si Estados Unidos le quita el respaldo al interinato, este se extinguirá por completo. Es una declaración de última hora y en eso coincidimos. Solo se mantiene porque factores extranjeros aún le fondean sus actividades. Ahora, esa opacidad que han denunciado algunos sobre el manejo de ese dinero que recibe el llamado interinato, ¿qué va a pasar con eso? Porque Mira, es que hay una serie de cosas que han confundido a la opinión pública en este sentido, ¿no? Y se han hecho unas denuncias también muy gruesas alrededor del manejo de esos recursos. La semana pasada, en la sesión que mencionaba, se aprobaron 1.200 casos que están contenidos en 12.000 folios soportados en suficientes evidencias en el informe que reporta lo que a lo largo de estos años han sido las actuaciones del interinato, pero no se necesita ni siquiera ese informe. Si usted va a una página web que se denomina Banco Central de Venezuela, AdHoc, tiene su propia página web, entonces allí se mete un poco y podrá encontrar cómo desagregan miles y miles y miles de dólares que han sido destinados a distintas actividades. Yo he llegado a la conclusión que, en definitiva, aquellos países, y fundamentalmente Estados Unidos, que han sido los aportantes para esos fondos más temprano que tarde, pedirán cuentas y habrá entonces que ver cómo se comporta un país como ese frente a quienes le pidan, despilfarran y en algunos casos sencillamente se apropian de recursos que le pertenecen a Venezuela. El año pasado la USAID hizo una auditoría y mostró que buena parte de los fondos no tenían justificación. El presidente de Honduras, que hasta hace poco fue, hoy está en una celda esperando ser enviado a los Estados Unidos para ser juzgado, pero hasta que le entregó el poder a la Zelaya era un aliado incondicional de Estados Unidos y hoy estaba viendo cómo la OFAC publica una nueva lista de sancionados de distintos países y me sorprendo, no tanto, de que varios de los que están en la lista eran aliados hasta hace poco, hasta que entregaron las posiciones de responsabilidad de gobierno, se convierten inmediatamente en sujetos de investigación cuando se han apropiado o han malbaratado o han mal utilizado recursos que se les asignan. ¿Quiénes han aprovechado más, los que están acá o los que se fueron? Es una pregunta difícil, pero yo creo que llegado el momento lo sabemos, pero lo cierto es que a veces uno se sorprende como gente que conocemos y que nunca ha visto trabajar, viven en el extranjero o también aquí en Venezuela. Bueno, Eduardo, muchas gracias, muy amable por toda esta información, pendientes de lo que puede ocurrir en todo esto y ver si una vez por todas se oficializa la reanudación de esas conversaciones y ver a qué pueden llegar en definitiva. Que es lo más importante, que lleguemos a hechos concretos, especialmente en materia económica y social. Bueno, nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos al retorno.